Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Andy Cáceres. Estamos empezando un proyecto muy interesante de mano de la CONFIEP. El proyecto se llama Diálogos y es una propuesta para poder generar distintos temas, poner sobre, digamos, la mesa distintos temas donde podamos discutirlos desde la academia y con especialistas invitados de los distintos temas que iremos proponiendo. Este es el primer, digamos, evento que hacemos y hemos traído un tema muy interesante que es el Acuerdo Escazú. Y para continuar quisiera darle el pase a Patricia Teullet, la gerente general de CONFIEP, a quien agradezco mucho su participación y apoyo en la elaboración de este proyecto. Gracias, Andy. En primer lugar, agradecer al PAD de la Universidad de Piura por la oportunidad de poder desde el académico o una conversación que me gusta más porque ahora con las opiniones de dos expertos, Lucía Ruiz y nuestra ministra del Ambiente, y Javier Franco, politólogo y experto en Derecho Internacional, para hablar del Acuerdo de Escazú, que es un tema que preocupa y que tiene la agenda y que creo que nos va a permitir dar una mirada un poco más profunda de los elementos que hay a favor de la ratificación de este acuerdo y que va a ayudar o va a discutir sobre el futuro de las industrias en el Perú. Así que agradeciéndoles nuevamente a nuestros tutores del día de hoy, a la Universidad de Piura, y dándole el pase, creo que a Eduardo Peolo, con el agradecimiento. Muy bien, gracias Patricia. Ahí hemos tenido a veces un poco de cortes. Yo solamente precisar sé que, como ha dicho Patricia, el tema que hemos querido tocar esta vez, a esta edición, esta primera edición, es el Acuerdo Escazú y cuáles son las implicancias para el Perú. Y los panelistas que nos van a acompañar hoy día son Lucía Ruiz, que es abogada y exministra del Ambiente, y le agradecemos mucho que nos esté acompañando, y el señor Javier González Olaechea, que es politólogo y experto en gobierno y también es internacionalista. Entonces también le agradecemos a Javier y ahora doy pase a Eduardo Roncagliolo, que es miembro del comité de dirección del PAD, para que también nos dé unas palabras. Sí, buenas tardes, Andy. Buenas tardes a todos. Yo en realidad estoy en representación de Alejandro Fontana, director del PAD, y quería darles la bienvenida a Diálogos, ¿no? Espacio creado por CONFIEP y el PAD, un espacio de análisis y reflexión sobre los principales temas de desarrollo del país, ¿no? Quería agradecer a Patricia Teullet, gerenta general de CONFIEP, por su elección del PAD como socio para esta iniciativa. Valoramos mucho la oportunidad de trabajar en estos temas en conjunto. Este es nuestro primer evento y, como ha dicho Sandy, trataremos el tema Acuerdo de Escazú, ¿no? Tema que será tratado por los panelistas, la doctora Lucía Ruiz Oistock, abogada y ex ministra de Ambiente, a la cual le doy las gracias en nombre del PAD de participar con nosotros en este primer evento, al doctor Javier González Olaechea Franco, politólogo e internacionalista, al cual también le doy las gracias en nombre de la escuela por apoyarnos, y en esta oportunidad nos va a acompañar Sandy Cáceres, que es investigador en temas de gobierno y profesor del CART y del PAD de la Universidad de Piura, ¿no? Y sin más, Andy, quería darle la bienvenida a todos los participantes a Diálogos, ¿no? Y dejarlos contigo para empezar este fascinante tema. Muy bien, entonces entremos, si les parece, de lleno
los diálogos. Y como siempre, las damas primero. Quisiera que la doctora Lucía Ruiz nos pudiera entonces ahora brevemente quizás, ¿no?, explicarnos en unos 10 minutos cuáles son los alcances, ¿no?, de este acuerdo que ahora está, digamos, en conversación de todos, ¿no? Muchas gracias, Lucía, nuevamente. Te cedemos la palabra, por favor. Mira, muchísimas gracias a ustedes, y estoy con audio y he puesto mi cronómetro para no pasarme los 10 minutos o el tiempo que sea, para que además podamos tener algún tipo de luego intercambio o reflexión interesante, ¿verdad? Mira, quiero comenzar agradeciendo, siempre comienzo agradeciendo, y a quién más que a la CONFIEP. Muchas gracias por la confianza de esta invitación, y a ustedes, Universidad de Piura, con quienes además hemos hecho muchos trabajos juntos en materias, yo creo que claves, ¿no? Han tenido un desarrollo muy puntual en la propia región con respecto a temas de aguas, a temas de sostenibilidad. Estuve en último previo en que le dieron premio a Marino Morikawa, muchas gracias por ello. Y qué bien que se llame Diálogos, porque uno de los trabajos puntuales que teníamos en el Ministerio del Ambiente sigue llevándose a cabo, es anterior a mí, por supuesto, es esta dinámica de Dialoguemos. Dialoguemos es una plataforma en la que el Ministerio pone sobre la mesa diferentes temas. Fundamentalmente ha estado muy ligado al tema de conversar sobre todo la dinámica de cambio climático desde las diferentes perspectivas, pero la verdad es que lo único que ha demostrado es que la participación es genial. Y cuando vi que la CONFIEP estaba lanzando este conversatorio, vi que al costado de mi foto ponían Escazú, un compromiso con la participación ciudadana y la transparencia. Lo agradezco, porque lo creo. Para quienes nos están acompañando, algunos que ya conocen al detalle seguro el acuerdo y otros no, les voy a contar que este acuerdo, si bien podría irse con sus raíces hasta 1992, cuando se empiezan a hablar de los acuerdos de Río, la verdad es que tiene un impulso mucho más fuerte en el 2012, en un evento llamado Río +20, en el que se habla de un principio en particular que tiene que ver con un tema de participación. Aproximadamente por 6 años, y en esos 6 años podemos estar hablando de tres gobiernos como 4 ministros de Ambiente, por ejemplo. Se han llevado a cabo negociaciones lideradas en todo momento por la Cancillería para hacer de uno de los primeros o el primer acuerdo regional en América Latina y el Caribe. El acuerdo se llama, para mí es importante que lo recordemos, Acuerdo Regional sobre el acceso a la información y participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Trabajado durante 6 años, se procede a una firma del acuerdo que, para efectos del derecho internacional, debe de ser ratificado por los congresos, ratificado por el presidente, previo paso por el Congreso, y en este proceso estamos. En estos momentos, luego de haberse llevado a cabo todo un proceso no solo de negociación internacional, sino de discusión interna en el Estado, se ha procedido a canalizarlo al Congreso, que es en estos momentos, ya lleva, si no me equivoco, 2 semanas, creo, sesionando la Comisión de Relaciones Exteriores con especialistas que han ido a presentar sus ideas respecto del acuerdo, porque efectivamente se ha suscitado, voy a usar la palabra suspicacias respecto del mismo. Yo les voy a contar en el tiempo que tengo de qué trata el acuerdo. ¿Qué es lo que dice? Lo tengo acá al costado y es aburridísimo estar hablando de artículos. Vamos a hablar entonces de conceptos. Si les digo que el título del acuerdo es el acceso a la información, participación pública y a la justicia ambiental, pues esos son los 3 pilares fundamentales que el acuerdo desarrolla. En materia de acceso a la información nos plantea, porque los 3, por cierto, son unos denominados derechos de acceso, ¿verdad? El primero nos plantea que la población, los gremios, como puede ser CONFIEP, la Asociación Nacional de Minería, quien así lo considere puede acercarse al Estado y solicitar información de determinado tipo y para determinado proyecto en particular. En caso el Estado no tuviera esta información, que es lo más probable, deberá de decirlo, y en caso se le pregunte, pues deberá sustentar que no la tiene, efectivamente. Lo interesante de este acuerdo en particular es que ayuda a que el Estado se involucre en la generación de información
de una manera más sencilla y de su divulgación. Y aquí yo no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido que enfrentarse a este cambio en la plataforma del gobierno para acceder a información. Ahora hay una plataforma única, perú.gov.p o perú.gov, si no me equivoco. Antes uno podía entrar a plataformas independientes de diferentes instituciones y obtener información. Hoy pareciera ser, para algunos más complicado, por supuesto, que acceder a la información es complicado. Y si imaginen ustedes que acceder a la información es complicado estando en Lima, imagínense cómo puede ser estando en provincia, cuando además no estamos hablando de un gobierno nacional solamente, sino de la posibilidad de acceder a esta información en diferentes partes del país a través de gobiernos regionales. No solo en materia ambiental y de proyectos, sino en de gestión de recursos naturales. Nosotros sabemos que tenemos algunas obligaciones y responsabilidades que están en instituciones únicas, que están desconcentradas a nivel del país, pero hay otras que están ya de manera descentralizada, por ejemplo, en manos y en decisión de gobiernos regionales, que al símil con el gobierno nacional deberían de tener la oportunidad de ofrecer a quien así lo pida información de la manera más adecuada. Evidentemente habrá información que se niegue, pero no porque el Estado no quiera brindarla, sino porque hay información sensible, hay normas que tenemos internas que establecen qué información se puede otorgar y qué otra no, etc. Ese es un gran pilar de este acuerdo, y yo siempre lo resumo en que a más transparencia por acceso a la información, hay menos manipulación y por lo tanto menos corrupción también. El que no quiera equiparar manipulación y corrupción, pues entonces son dos cosas menos, manipulación y corrupción, ante un mayor acceso a la información y una mayor transparencia. Algo que, por cierto, me parece absolutamente positivo para los peruanos en general. Un segundo gran pilar es el del acceso a la participación pública. Y este a mí me parece particularmente importante. Y le voy a decir por qué. Actualmente tenemos estupendas normas sobre participación ciudadana. Tenemos estupendas normas sobre participación pública. Pareciera que no son suficientes, pareciera que podríamos mejorarlas. Y este acuerdo nos permitiría, en un benchmarking regional, poder mejorar en aquello que podamos mejorar y seguramente enseñarle a otros países en aquellos que nosotros estamos mucho más avanzados. Cuando yo pienso en participación ciudadana, lamentablemente se me viene a la mente que ante una falta de participación ciudadana lo que nos enfrentamos es a mayor conflictividad. Me puse a tratar de pensar en todos aquellos proyectos importantísimos que el país debería de impulsar, sobre todo hoy que enfrentamos una crisis que es por todos conocida, y que vamos a tener que paliar juntos, no separándonos, sino construyendo en base a algo propositivo, no en base al miedo, no en base a algún enemigo común, sino en base a cómo nos podemos unir como país. Y entonces iniciativas como las de conflictividad que se están llevando a cabo en el corredor vial sur, en el ámbito de Cotabamba, Chumbivilca, Paruro, Espinar, podrán haber comenzado o podrán haberse exacerbado por una falta de participación adecuada. Podríamos empezar a discutir o conversar eso, o reflexionar sobre eso. Quizás con mayor participación podríamos tener menos conflictividad. Podría ocurrir en la hidrovía, por ejemplo. Podría ocurrir con el puerto de Paracas. Podría ocurrir con Espinar. Hubiera podido ocurrir con Conga. El tema de haber involucrado a la población, no solamente cuando el proceso ya está iniciado, sino cuando el proceso está por construirse, ¿no sería quizás algo que permitiría una licencia social que no tenemos que desembalsarla, trasladársela a los nuevos inversionistas, a aquellos que vienen transparentemente a acceder a una inversión por invitación incluso del Estado, sino que debería ser de la mano del Estado que se construya con la sociedad este tipo de acuerdos para llegar? Interesante. Yo en todo caso siempre reflexiono que a más participación podríamos obtener menos conflictividad. Y para cerrar mi minuto que falta, no quiero dejar de hablar de este tercer pilar, que es el del acceso a la justicia en asuntos ambientales. Aquí algunos hablan de un cuarto pilar, que es el de los defensores ambientales, categorías que son mayores a las del ciudadano común.
No, miren, la verdad es que el acceso a la justicia es un derecho que tenemos todos. Que en este caso se haya hablado de un acceso a la justicia ambiental, quizás está tildado por el hecho de que lamentablemente Latinoamérica es un campeón, qué terrible que use yo este término, es un campeón en perder o vulnerar la vida de sus defensores ambientales. Lamentablemente ya estamos en la lista de países de Latinoamérica, porque Latinoamérica en su conjunto es quizás la región con mayor gente que ha sido vulnerada en su derecho a la vida en materia ambiental. Lamentablemente como país hemos entrado a eso, y al margen de que es deleznable y por todos rechazable el hecho de que se vulnere la vida y la salud de las personas, lo es más cuando 6 años después no encontramos soluciones y la situación sigue siendo igual de delicada y de seguir vulnerando a nuestra ciudadanía, sobre todo la más alejada y sobre todo, creo yo, por actividades ilegales. La verdad es que la vulneración de ciudadanos peruanos amazónicos por actividades de tal ilegal, minería ilegal, tráfico de tierras, es inaceptable. Es básicamente con la que yo encuentro mayor cantidad de ejemplos puntuales, como los de Edwin Chota, como los de Cristian Jabá y otros que han fallecido lamentablemente por esos temas. Y es un pilar de este acuerdo, es decir, el Estado debe reaccionar rápidamente con todos los protocolos adecuados. Estuve una vez en un panel con una juez que me decía, pero el Poder Judicial tiene protocolos, por supuesto que los tiene y los debe seguir. Yo no digo de ninguna manera que no lo haga, pero lo que sí debería hacerlo, como todos queremos y como todos necesitamos, es con la celeridad que nos merecemos como país y como peruanos. Mis primeros, disculpen, 11 minutos y medio, así que si les parece, me detengo aquí y podemos seguir con la conversación. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Entonces ahora, por favor, el señor Javier González Olaechea nos puede dar su punto de vista sobre este tema que tenemos en la mesa, que es el Acuerdo de Escazú. Por favor, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, a Lucía y al público que nos sigue. Cuando me preguntaron para ponerle un título a la conferencia, o a la exposición o a la presentación, pensé que había que ser algo más ingenioso de lo que había sido hasta ahora, por lo menos en mi presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde sustenté y después envié un informe de 75 páginas en la primera sesión, manifestando mi oposición a que el Perú formara parte del Acuerdo de Escazú. Y entonces pensé en desmitificar el mito. Y resulta que hay varias afirmaciones que se han ido haciendo, no necesariamente ahora, desde la posición del gobierno en sucesivas oportunidades y por los promotores iniciales del Acuerdo de Escazú, recordando que el Acuerdo de Escazú define que el público que puede accionar es toda persona, grupo o asociación, y no distingue entre peruanos y extranjeros, basta que una asociación extranjera se registre en registros públicos en el Perú para que pueda, desde cualquier parte del mundo, participar, pero de la manera como lo dice el acuerdo. Y sobre todo proyecto o actividad, no mineros, un proyecto de vivienda, cualquiera este sea, un proyecto o actividad. Entonces, lo primero que se ha afirmado es que no hay nada nuevo. Desde el gobierno han dicho, no hay nada nuevo, no hay nada adicional originalmente. Esto estandariza los niveles. Sin embargo, desde el principio la primacía de la realidad y de la incapacidad material, que es algo que hay que hacer siempre, mirando un acuerdo en 360 grados, el propio secretario general en el acuerdo dice: la adopción del único acuerdo jurídicamente vinculante, el primer tratado en asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo, subrayo, que incluye disposiciones sobre defensores de derechos humanos ambientales. De manera que la primera afirmación de que no hay nada nuevo lo responde el propio secretario general. Después, ha habido mucho silencio durante muchos de estos tiempos, y cuando remite el Poder Ejecutivo la resolución legislativa al Congreso para ser ratificado sobre participación y sobre toda obra y proyecto, omite directamente la opinión de 8 ministerios. 8 ministerios, y por ejemplo, cuando remite la opinión
del Ministerio de Economía telegráficamente dice que el acuerdo no representa, lo cual no es cierto, ningún gasto para el presupuesto de la República, porque no está previendo las posibles demandas en distintas instancias internacionales o arbitraje, cosa que está previsto. La tercera, digamos, frase o expresión que siempre se sostiene es que Escazú da más protección a los pueblos indígenas. No es necesario, el Perú ha suscrito el convenio 169 hace muchos años y nos podemos explayar después que es mucho más, digamos, además está directamente vinculado a las poblaciones indígenas, más abarcativo en no menos de 15 categorías, hasta la reubicación de los pueblos indígenas, haciendo énfasis que se hace respeto a sus derechos colectivos. Después, Iguazú iguala, pero no crea nueva figura, lo cual no es cierto tampoco, porque en el artículo 9 crea una nueva categoría, los defensores de derechos humanos, que en el punto 9.1 claramente dice que el Estado garantizará de manera obligatoria el ejercicio de sus funciones sin amenazas y sin restricciones. Punto. Ahí acaba la redacción del artículo. Esto quiere decir que crea una nueva inmunidad, una inmunidad que nadie tiene en el país, porque cuando uno va al diccionario, sin restricciones, quiere decir libre de toda coacción. Y entonces estamos creando una figura que tampoco existe desde el punto de vista jurídico en algún instrumento internacional expresamente concebido, haciendo la afirmación que aquí nadie está en contra del medio ambiente, va a decir, sino en el cómo, va a decir, si ponemos primero el desarrollo, salir del estado pandémico, va a decir cuál es lo que estamos nosotros como objetivo priorizando. Pero esta figura de los nuevos defensores de los derechos humanos establece obligaciones taxativas. Por otro lado, también establece que en régimen de excepción, vale decir, en pandemias se puede pedir información, pero aquí lo grave es que cuando, y no lo dicen otros instrumentos internacionales, porque si no se hubiera suscrito el instrumento dentro del marco de las Naciones Unidas, cosa que no ha sucedido, cuando el Estado deniega, tiene que explicar persona a persona, pero Carlos, en los 1800 distritos y otras entidades, por qué lo deniega, y puede recurrirla ante los tribunales. El defensor del pueblo ha defendido el acuerdo, sin embargo, en el último informe que yo tengo a mano, el defensor del pueblo habla de una cantidad que se acumula por miles y cientos de miles de expedientes en el Poder Judicial, o sea, la incapacidad material de atender control, con lo cual se abre la posibilidad de ir a las instancias internacionales, como dice el convenio, a otras instancias, o sea, no solamente en virtud del propio acuerdo, no solamente de Estado a Estado, recordando que además en esta suscripción han habido, ya forman parte del tratado, 3 países de la Mancomunidad Británica, que, como sabemos, es un acuerdo político-económico, que en su conjunto, más o menos, unos más, otros menos, responden a la corona británica. Y entonces habría que preguntarse y recordar si acaso nos hemos olvidado lo que comenzó en 1840 y explotó en 1789, porque el propio canciller Mesa Cuadra, en una nota el 15 de junio a la Comisión de Relaciones Exteriores, habla expresamente que se crean nuevas obligaciones. Lo dice así, palabra más, palabra menos, lo puedo aclarar después, y habla de un desbalance regional porque ninguno de los países socios del Acuerdo del Pacífico con nosotros lo han ratificado. En el caso de Bolivia, por ejemplo, sí lo ha ratificado, pero ahí nosotros tenemos las reservas más grandes del mundo de litio, y entonces podríamos tener un conflicto en donde un Estado nos demande, ahí sí, donde es competente ante la Corte Interamericana, ante la Corte Internacional de Justicia. Otro mito de Escazú es que promueve el desarrollo nacional, al igual como se ha dicho en revistas y en entrevistas, por parte de quienes fueron autoridades en su momento, al acuerdo de Aarhus en Dinamarca. Pero si pueden encontrar mi informe, el informe que yo remití y que estoy dispuesto obviamente a alcanzar porque es de dominio público, hice un cuadro comparativo, lo que se firmó en Aarhus 1998, donde hay obligaciones que son mucho menos restrictivas y hace muchas excepciones que no hace el acuerdo de Escazú. O sea que Escazú, digamos, establece no solamente palos en la rueda para desarrollar el país, sino que finalmente también genera una suerte de intromisión externa en la gestión territorial. ¿Y por qué digo intromisión externa? Que vulnera la soberanía, desde el principio no del territorio, una parte que nos vayan a quitar, no,
aun cuando el 53% de nuestro territorio es amazónico, sino por el hecho de que nosotros los peruanos no podemos decidir sobre el destino de nuestros recursos naturales. Y ahí contraviene con un artículo de la Constitución que nos reserva los recursos naturales a el usufructo de los peruanos. Porque cualquier asociación extranjera cumple con la ley y se inscribe en registros públicos. Entonces, este acuerdo, podríamos resumirlo en esta primera intervención, es contrario al interés nacional. Entendió el interés nacional por el orden de las cosas, va a decir, posiblemente en 20 años, si somos un país desarrollado, porque tenemos tantos institutos y tantas leyes que se reconocen que hemos progresado, inclusive la OECD lo ha dicho públicamente, que protegen el medio ambiente, y entonces la idea de nivelar o estandarizar internacionalmente lo propio, la verdad que no necesita ningún tipo de obligación adicional, como lo dice el propio canciller Mesa Cuadra en una nota a relaciones al Congreso de la República. Va a decir, ¿cuál es la necesidad de obligarnos y ponernos en riesgo de ser demandados por personas naturales, en este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a pesar de que en este caso tiene que ver con derechos humanos personales, el solo hecho que lo focaliza respecto a un proyecto o actividad, cualquiera esta sea, sin que haya una expresión de causa específica, de interés, yo puedo decir, considero que va a afectar tal proyecto, bueno, no se podría hacer ninguna carretera, ninguna cuenca, ningún proyecto de vivienda, y entonces la misma Corte podría, no solamente un juzgado nacional, amparar y bloquear un proyecto, sino la misma Corte le estamos abriendo la posibilidad de que, en virtud de que no es solamente un derecho humano individual, sino que ahora las asociaciones extranjeras, en este caso, o nacionales, puedan ser titulares de la acción frente y directamente, sin pasar como ha habido casos. Entonces, yo he sostenido que es contrario al interés nacional, que no es necesario, podemos hacer todas las modificaciones internas, y que además el Congreso de la República, como ha recibido de vicio de origen, porque ha violado el artículo 76 del Congreso, porque no tiene, como dice ese artículo, la opinión favorable de los ministerios, porque solamente se remitió opiniones de ministerios, pero ni siquiera la firma de un solo titular de ministerios, y los demás fueron obviados, no están en las 343 páginas del proyecto de resolución legislativa, nada menos que vivienda, saneamiento, defensa, interior, que hacen obras, teniendo un país con 3.000 kilómetros de fronteras porosas, donde hay necesidad muchas veces de fortalecerlas, teniendo una costa que está en custodia en los primeros 50 metros de la Marina de Guerra del Perú, no podríamos, porque si alguien dice, yo pienso que puede atentar, ni siquiera sustentarlo, y si no me dan la información precisa, estamos hablando de un país con un estado pandémico, un estado casi fallido, y entonces ahí el principio de la incapacidad material nos demuestra, porque hasta el propio boletín del Poder Judicial nos dice que se acumulan año a año cantidad de expedientes sin resolver. Entonces, la interdisciplinariedad, ver el tratado de los 360 grados hoy a futuro, nos dice que es inviable y además nos dice que es perjudicial. Desde el punto de vista del derecho que se tiene que aplicar, porque hay que decirlo con toda claridad, por más que digan que no hay nada nuevo, todo tratado está por encima de una legislación nacional y habrá que adecuar la legislación nacional, y cuando digan no, pero si esto está contemplado o no contemplado, cualquiera puede decir, bueno, está por encima de la ley, entonces yo me voy hacia el Tribunal Constitucional y finalmente puedo obviar el tribunal, como ha habido casos, y me voy a la Corte de San José. En resumen, no es necesario, es perjudicial a los intereses, haciendo la salvedad que todos queremos salvaguardar este país maravilloso de ecosistemas donde hemos creado desde hace miles de años andenes, hemos sabido cuidar nuestro medio ambiente, recalcando finalmente que esta es una vieja ambición. Va a decir, no nace en la Declaración de Río ni en los objetivos de Naciones Unidas, data de hace más de 35 años. Va a decir, hay más de 10 pronunciamientos de instancias o de personajes internacionales que han dicho en los últimos 35 años que había que internacionalizar y declarar bien público internacional la Amazonía. Bueno, yo podía también decir, reclamar
que el petróleo del Golfo Árabe, como lo dije el otro día, o la tecnología digital de los Estados Unidos se ha declarado bien público internacional porque es una forma de cerrar las brechas digitales. Dicho eso de paso, este es un país con promedios y estadísticas digitales muy engañosas, porque en el mundo rural no alcanza ni a se queda al 12 o al 15%, con lo cual el ponerlo en un portal para que la gente pueda acceder a la información es casi un exceso de utopía, pero casi yo diría lo contrario, porque la utopía es una fantasía. ¿Y qué nos dice? Y con esto concluyo. La Real Academia Española, bueno, es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico al que se le atribuye cualidades o excelencias que no tiene. Pero este es un relato, el Acuerdo de Escazú, distópico. ¿Qué quiere decir? Lo contrario. ¿Qué es la distopía? Plantea un mundo donde las contradicciones de los discursos, y es la definición de una de las definiciones de la Real Academia, de los discursos ideológicos son llevadas a sus consecuencias más extremas. Escazú es el único instrumento, y repito lo que dice el secretario general, vinculante internacional que genera nuevos derechos, y lo dice claramente el secretario general, que para que escriba 3 palabras pasa por una burocracia inmensa, de manera que no es cierto que no hay nada nuevo, no lo han dicho ahora, pero sí lo han venido sosteniendo in extenso en los últimos meses, hasta que algunos comenzamos a bucear y encontramos que este acuerdo no había sido, como lo dice su título, de pública participación. 3 gobiernos, recorrió algunos vericuetos porque los informes que están de los ministerios respectivos son de algunas áreas, medio ambiente, derechos humanos y otras afines, obviamente a estos ideales que todos compartimos, principios, pero no son las opiniones de los sectores, porque si no, no podríamos explicar cómo de un plumazo borraron a 8 ministerios en la resolución legislativa, por lo cual está viciado de origen y el Congreso tiene que devolverlo, yo he invocado eso, al Poder Ejecutivo y también he invocado al señor presidente que retire la firma del Perú del Acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Bajo el principio de que lo puede lo más, puede lo menos, en razón de que es contrario al interés nacional, vulnera nuestra soberanía en la capacidad del ejercicio, y finalmente con el antecedente de las convenciones de Lima, cuando nos dimos cuenta, después de esta infausta guerra que no tuvo 3 patas, sino 4 patas en la misma mesa, por eso la mención a los 3 países angloparlantes que dependen de la Mancomunidad Británica, recordando la historia, decidimos los peruanos que era contrario al interés del Perú. Se retiró la firma y se acabó el cuento. Vale decir, la fantasía, el mito, que nace porque Escazú es conocida, entre otras cosas, como una ciudad, o la ciudad de las brujas, donde cuentan relatos, fantasías y mitos. Yo creo que ahí concluyo y puedo obviamente sustentar las cosas con el articulado que tengo señalado y, por cierto, referirnos al informe que es de público conocimiento para que puedan informarse, opinar a favor o opinar en contra. Pero yo estoy abiertamente en contra. Gracias. Muchas gracias, Javier. No sé si me permiten prender mi video, creo que me han saboteado acá. Ya. O quizás, bueno, hasta que esto se solucione. ¿Sí? Ya está, creo que ya está. Muy bien, disculpen. Entonces, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Quisiera empezar por Lucía, si te parece. Lucía, tenía ahí unas preguntas. Y quizás una primera, que es muy interesante en el PAD. Nosotros nos esforzamos por transmitir conocimiento a la alta dirección de las organizaciones a través del método del caso. Y el método del caso lo que hace principalmente es intenta que todos definamos un problema y que a raíz de esta definición, de esta síntesis del problema que tenemos, pues vayamos generando alternativas. Entonces, una pregunta muy sencilla y que creo que nos puedes ayudar a ilustrar como una pastilla es, ¿qué problema resuelve el Acuerdo de Escazú? ¿Qué problema resuelve en concreto? ¿Y cómo se generó esta alternativa? ¿No? Porque hay un problema que está en manos, ¿no? Y lo hemos definido, nos puedes ayudar a ver cómo se define y cómo se generó el acuerdo. Cuéntanos un poquito o sea, cómo se ha generado, cómo ha participado,
porque hablaste de algo muy interesante en la participación. No sé si nos puedes ayudar para entender y que nuestro público también entienda la importancia de discutir este acuerdo, ¿no? O sea, ¿cómo se genera, qué problema resuelve Escazú y cómo se generó el acuerdo? Que es la alternativa que es, ¿no? Primer comentario. Va a ser muy importante después de este conversatorio difundir información. Difundir información porque estoy viendo muy interesante, muy interesantes aportes además en el chat que necesitan ser, no digo que contestados, pero sí en todo caso a los cuales se les debe disponer información, ¿no? Es bien interesante cuando se afirma que hay exclusión de ministerios, cuando el propio reglamento del Congreso establece que para la presentación de proposiciones de ley y de resoluciones legislativas para tratados, los remite el presidente con los ministerios o con el ministerio o el sector o los sectores competentes y la resolución suprema en formato. Hay muchas afirmaciones que se han hecho, no solamente seguro acá, sino en esas 75 páginas que está mencionando Javier, que probablemente puedan ser contestadas uno a uno. Así que la verdad es que va a ser muy rico que luego de este evento se ponga a disposición de quienes han tenido y tienen el tiempo, y les agradezco de participar con nosotros, tener más información, ¿no? Hablar de la soberanía cuando específicamente el artículo 3, en uno de sus principios, el principio I, dice que lo primero que se guía con este acuerdo es el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales. Ya es algo que no debería estar relacionado con lo que se acaba de afirmar y que, por supuesto, nos inmediatamente preocupa como peruanos, siendo que no necesariamente está escrito en el acuerdo, no lo dice y no debería de interpretarse. Más aún si cuando hablamos también de este acuerdo, hablamos de que deberá de ser reglamentado en cada uno de los países. Si la pregunta fuera tan sencilla como ¿qué soluciona? Lo primero que tendríamos que recordar es que es una norma internacional. Por lo tanto, no estamos hablando de un problema exclusivamente del país, sino que estamos hablando de un problema que, para ponerle el término problema, que es común a varios países. Lo que ocurre, y por eso es que cuando se habla de Escazú también se habla de estandarización de criterios, es que no necesariamente todos los países en Latinoamérica y el Caribe tienen los mismos avances, marcos normativos, porque son soberanos en ellos, en información, en participación o incluso en justicia, ¿cierto? Nosotros somos un país intercultural, lo reconocemos, y sin embargo también podríamos hacer un benchmarking con Colombia. No nos vayamos a Bolivia, vámonos a Colombia. Y entonces podríamos ver qué tal nivel de interculturalidad tienen los tribunales en Colombia versus lo que tienen en Perú. Es decir, hay oportunidades de vernos de una mejor manera, haciendo un análisis de qué cosa podemos aprender de otros, pero también qué cosa podemos brindar a otros. En este caso en particular, no todos los países de América Latina, para simplificarlo, no todos los países de América Latina se encuentran implementando los mismos criterios o estándares de información, participación ciudadana y justicia, y aun cuando cada uno es soberano en hacerlo, parte fundamental de este acuerdo, que está en los últimos artículos, es de cómo intercambiar información para poder mejorar entre todos. Cuando solamente preguntaras por Perú, yo te diría la participación pública o ciudadana en Perú es buena, pero puede ser mejor. Quizás algo podamos aprender de otros, quizás algo podamos desarrollar a nuestro interior. ¿Cómo se genera el acuerdo? El acuerdo se genera básicamente porque ya desde el 92 primero con el acuerdo del primer suscripción en Río, luego en Río más 20 en el 2012, se habla de cómo fortalecer y profundizar este tipo de temas, que es la participación pública en la toma de decisiones con miras a una salida
hacia el desarrollo. Yo creo que hay mucha, y discúlpame que me haya extendido en la respuesta, No, no hay lo problema. que pasa es que hay mucha dicotomía y ganas de enfrentar el concepto de ambiente con desarrollo cuando no hay manera de desarrollarnos si no lo hacemos con una rentabilidad económica adecuada, con un compromiso social adecuado y con una responsabilidad ambiental adecuada. O sea, realmente desarrollo sin alguna de estas patas, la verdad, yo no creo que pueda darse. Y lamentablemente también acostumbramos o a etiquetarnos o a polarizarnos en vez de buscar cómo construir de manera sólida. En un momento, yo lo digo, en el que debemos de apostar por una estabilidad fiscal, lo estamos viendo cada día con preocupación, una estabilidad económica y política, además de una estabilidad social, ¿no? Yo vuelvo a decirlo, cuando me pongo a pensar en todas las oportunidades que tenemos para salir adelante, en esos 48 proyectos mineros que el presidente ha puesto sobre la mesa para poder sacar adelante al país después de este gran golpe que estamos sufriendo, un golpe que está algunos comparando con una economía de posguerra, creo que este acuerdo puede ayudar a que podamos salir adelante sin necesidad de que haya más conflicto social respecto a proyectos que necesitamos, y eso lo hacemos con transparencia, con información y con participación. Muchas gracias, Lucía. A ti. Entonces, quisiera pasar ahora a una pregunta a Javier, si me permite, Javier. También hemos escuchado tu exposición, muy interesante. Si quisiéramos sintetizarla, ¿no? Y pensando ahora en el ciudadano, ¿cuáles son los dos problemas que, a tu parecer, los dos problemas principales que representa este acuerdo para un ciudadano? ¿Cómo le repercute esto a un ciudadano? Para ti, ¿no? A tu entender. ¿Cuál es el problema del ciudadano común y corriente? ¿Cuál es el problema que todos tenemos? Nosotros anhelamos un país desarrollado, un país sin inequidades o con menos inequidades, donde se reconozca la multiculturalidad. Tenemos 56 lenguas indígenas reconocidas, protegidas por el convenio 169. ¿Cuál es el problema? El problema es hambre, cómo llevar comida a su mesa. El problema es que no tienen agua, millones de habitantes, que tienen una educación en la naciente era disruptiva que es disfuncional a los mercados presentes y futuros. Hablamos de neoanalfabetos y neoexcluidos porque no se pueden reinsertar en el mundo laboral. ¿Cuál es el problema real? El que padecen todos los días, vale decir, aquel que busca oxígeno y que no encuentra, aquel que busca una cama y que no encuentra, aquel que persigue pidiendo por su esposo al señor presidente de la República y no es atendida. Entonces, el problema real es que tenemos una sociedad absolutamente convencida de que el crecimiento es exactamente igual que el desarrollo, y no lo es. El desarrollo es un concepto más abarcativo. Yo he hecho una apuesta hacia adelante. Tenemos que ir a una sociedad de bienestar, una economía de bienestar, donde se aseguren otras categorías, como por ejemplo el acceso a la seguridad y el acceso a la justicia, que en los promedios de los estudios que se han hecho, que están en las páginas referidas, un juicio dura 4 años, a veces de alimentos, el niño ya creció, 12 años, y hay juicios que duran hasta 80 años. O sea, el principio de la incapacidad material del Estado para atender. Ese es el problema del ciudadano real. Entonces, lo vamos a solucionar o vamos a contribuir a su solución creando, como dice el señor Canciller de la República, más obligaciones, participando de Escazú con los socios que he mencionado, cuando menciona que hay un desbalance regional si nosotros participáramos, cuando, hablando del origen, el canciller actual, López, el 31 de julio en la Comisión de Relaciones Exteriores, antes que fuéramos los invitados, dijo exactamente, es recién la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, que es un brazo de las Naciones Unidas, no es un organismo, que se ofrece como Secretaría Técnica, se ofrece a sí misma
como Secretaría Técnica para elaborar un plan de acción dirigido a que la región cuente con un instrumento de las características que ahora tenemos como el Acuerdo de Escazú, pero que además en cuya redacción normalmente cuando es un acuerdo multilateral, un tratado multilateral, se establece una secretaría pro tempore, 6 meses, rota, pero no. Como fue redactado por Costa Rica y Chile, negociado, digamos, en el último tramo del 16 hasta la fecha, se estableció que la Secretaría Permanente está en la CEPAL, un organismo que no está expresamente mandatado, aunque después han habido algunas adhesiones sobre el medio ambiente. Para eso tenemos el Programa Mundial de Protección al Medio Ambiente. Y además le da facultades al acuerdo a crear entidades autónomas, y en el mismo párrafo se contradice, en otra expresión, independientes, para que el organismo del Estado designe para valorar aquello que pudiera convenir o no de acuerdo a la sensibilidad respecto al medio ambiente, que pudieran, sin comprobarlo, que pudieran afectar. Pero, ¿quién lo nombra? El Estado. Autonomía no existe. Si yo nombro a Pedro, le pido la renuncia a Pedro. O sea, Pedro depende de mí. Entonces, creamos también en otra parte del articulado esta figura de un organismo autónomo, / independiente, porque se contradice, que puede a los emprendedores, no hablemos los grandes empresarios, emprendedores cualquiera sea, sobre todo proyecto y actividad. Repito, un proyecto de vivienda, lo que fuera, una operación agrícola, ya que la gente desconoce que el Perú en su mayoría tiene un origen andino. Si estamos hablando de un país multicultural, donde hay sincretismo, donde hay obviamente una cantidad enorme de peruanos que han sido históricamente olvidados. Pero este acuerdo va a impedir la inversión. ¿Quién va a poner un sol si cualquiera pide la información de un proyecto? El Estado no puede, ¿sí? No puede contestar, y menos, como dice el régimen de excepción. Yo sé que dice que todo Estado es soberano, pero ese es un principio que no es exacto. No es exacto. En el derecho internacional todo Estado es soberano, pero hay algunos que tienen más poderes que otros. Es más, hay algunos que tienen poder de veto y otros que no. Y hay 2 organismos internacionales donde hay países que no tienen la misma igualdad de los votos y de los vetos. Dicho esto, el problema para el ciudadano es que este acuerdo no solamente va a retrasar, va a impedir salir de la pandemia, va a impedir salir de la crisis, porque está claro, y habría que preguntarse por qué países tan importantes para nosotros no todavía lo han ratificado, pero en todo caso pudieran hacerlo. Nuestro interés, hay que recordar lo que advierte el propio canciller: en política exterior no tenemos amigos, tenemos intereses permanentes. Y entonces hay que ver la ventanita abierta y decir, podemos ser enjuiciados ante la Corte Internacional de Justicia. Y termino, por Estado solamente. Y termino. ¿Cómo terminó o cómo no ha terminado el problema limítrofe que llevamos a La Haya? La Haya nos dio la razón en gran parte. Estamos sentados esperando que se cumpla el laudo arbitral. Hay una parte importante porque se va a la Corte Internacional, como dice el acuerdo, por la vía de la interpretación. Y así fuimos con el laudo respecto a Chile. Y todavía estamos esperando la buena voluntad, que posiblemente nunca llegue, respecto a la interpretación correcta peruana conforme a nuestros intereses. Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Por qué? Si Chile, bajo el régimen de la presidenta que hoy preside un organismo internacional, estaba tan entusiasta, habría que preguntarse por qué ahora están bastante callados respecto al acuerdo de Escazú, porque tienen una demanda de Bolivia que argumenta algunas cosas que se desprende del acuerdo de Escazú. Y entonces los chilenos, antes de ser neoambientalistas, porque todos somos ambientalistas, de ser neoambientalistas, creo que piensan en sus intereses permanentes, más allá de la utopía de que pudiéramos nosotros dar cooperación. Bueno, para eso no necesitamos un acuerdo. Hacemos un acuerdo de cooperación, lo que se llama Sur-Sur, y le ofrecemos todas nuestras
bondades en la legislación, que es copiosa, lo que hace la Fiscalía ad hoc, lo que hace la Policía Ambiental o Forestal, y etcétera. Es decir, ¿por qué necesitamos un acuerdo internacional que nos obliga, como dice la Cancillería, nos lo dice Javier González Olechea, que nos pone en riesgo ante instancias internacionales nuevas, lo dice la Cancillería, si el objeto es estandarizar, si el objeto es, ¿cómo se llama? Brindar, como se ha dicho, cooperación. Hacemos un acuerdo de cooperación, así como lo hacemos con Alemania, con Corea, ahora para la pandemia, con cualquier país que haya avanzado más que nosotros. No necesitamos el acuerdo de Escazú. Yo participo de todos los principios, o que de casi todos, porque hay unos que no son tan precisos, porque además a la hora de los principios se establecen, pero en el articulado se contradice. El articulado dice muchas veces lo que los principios del acuerdo de Escazú no dicen. Y finalmente mencioné que viola el reglamento de la Constitución, el reglamento del Congreso de la Constitución. No lo he dicho yo. Yo lo he dicho y lo han recogido una cantidad de congresistas, porque no están las firmas de los sectores involucrados. 8 ministerios en la resolución legislativa fueron borrados de un plumazo. ¿Y qué cosa dijo, repito, el Ministerio de Economía? Que no significa gasto para el erario público, lo cual también es una falsedad, porque basta para activar nuevas instituciones o darle fondos al Poder Judicial, eso es un gasto. O ser demandados, hay que poner abogados. O ir a un arbitraje, que sabemos cómo terminan, hay que pagarlos. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas integralmente, sin mucha pasión, y objetivamente bajo el principio de la supremacía de la realidad, la interdisciplinaridad y la incapacidad del Estado. Y ojalá pudiéramos nosotros mejorar nuestros estándares. Pero para eso no necesitamos formar parte de ningún acuerdo internacional, porque si los demás no los tienen, ¿qué nos van a enseñar? En el caso de Colombia, que podría yo comentar más adelante, lo conozco creo bastante bien, tienen sus particularidades y han avanzado mucho en el concepto de bloque de constitucionalidad. Muy bien. Mucho más que el Perú. Y es para nosotros una oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Javier. Estoy leyendo algunas preguntas. Yo quisiera sintetizar algunas y irlas juntando. ¿Te parece, Lucía, si te hago ahora otra pregunta? Han hecho algunas preguntas sobre el TLC, sí, sobre los costos. Yo quisiera decirte, porque acá en el PAD en algún momento hicimos una investigación sobre Bagua, ¿no? Y es un evento, pues, desafortunado, ¿no? De hace unos años, y surgió por una serie de decretos legislativos que digamos, se dieron hace unos años y que finalmente terminó por una revuelta complicada, ¿no? En toda la selva. O sea, no solamente fue en Bagua, sino fue en toda la selva. Entonces, pensando en los aprendizajes que como sociedad podemos sacar de Bagua, yo diría, y has hablado de la participación, quisiera saber si este acuerdo ha considerado, o sea, en su elaboración, la participación de los pueblos indígenas, ha recogido, digamos, al ciudadano, ¿no? O sea, lo que piensa el ciudadano, porque podemos tener, yo creo que normas muy, muy buenas, muy bien intencionadas, inclusive hasta, ¿no? O sea, muy bien trabajadas, pero que a veces el ciudadano no las ha entendido. Como tú bien has dicho, hay que hacer una labor de difusión, pero me viene a la cabeza Bagua, ¿no? Por el tema del TLC y todo esto. Acá había una pregunta muy interesante. Y entonces, ¿cómo no nos estaremos exponiendo con este acuerdo a lo que pasó con Bagua? ¿Qué diferente hay? ¿Qué nos puedes contar sobre esto, por favor? A ver, si es un insider, yo no tengo ningún insider respecto de Bagua puntualmente, ¿verdad? Lo que te puedo decir es que es una realidad que esperamos no se vuelva a repetir, necesitamos que no se vuelva a repetir en nuestro país. Lo que no podemos es lo que no podemos seguir es seguir enfrentándonos de tal manera que terminamos perdiendo vidas, ¿no? Bagua, como tú lo dices, se da en un momento en particular en que salen unos decretos legislativos que quien estaba a cargo de impulsarlos en ese momento afirmó que si no los sacaban,
eso ponía en peligro los tratados de libre comercio con el país, ¿no? Y ahí no hubo probablemente un adecuado acercamiento intercultural para entender primero quiénes son los verdaderos, o sea, quiénes representan a nivel nacional, que es complejo afirmarlo, por cierto, a los pueblos indígenas amazónicos en ese momento, que se vio luego desencadenado en lo que conocemos como el baguazo, y que seguimos lamentando ya casi una década después, si no me equivoco. Pero la verdad es que no es el único conflicto lamentable y potencial que tenemos en el país. Podemos estar hablando de algo muchísimo más pequeño, pero que tampoco nadie termina de entender, como el caso de Petrotal de hace unas semanas, ¿cierto? O lo que se entiende como en su momento el moqueguazo, o lo que se entiende como en su momento lo que está implicando para la ciudadanía negarse a Tía María. Tía María. A Tía María, por ejemplo, ¿no es cierto? Y a otros proyectos mineros en particular, porque hablamos mucho de Conga, quizás después de Conga el más fuerte que venimos escuchando es el de Tía María. ¿Qué es lo que pasa para que la gente considere que está siendo afectada, no se está dejando, siente que no se están escuchando, etcétera? La verdad es que quizás el Ministerio del Ambiente es un ministerio particular, porque el trabajo normal que hacemos tiene una amplia participación. La ley de consulta, la ley del cambio climático, que ha tenido que ser reglamentada, lo ha sido de manera con talleres regionales cuando todavía se podían hacer, con participación de pueblos indígenas. Estos tienen una representación puntual en el Ministerio de Cultura, en un grupo técnico de políticas indígenas, GTPI. Creo que como Estado, como país, estamos tratando de cada vez tener una mayor apertura y reitero, discúlpame, el tema intercultural. Somos un país muy, muy diverso. Mi trabajo normalmente ha estado mucho relacionado con los temas amazónicos, entonces quizás yo conozco más la Amazonía que la zona altoandina, pero en diferentes oportunidades que he tenido también he podido apreciar y conocer y aprender de lo que la cultura altoandina también significa para el país, y las diferencias que pueden haber y las necesidades, sean unas u otras, o hablemos de costeros o afroperuanos, de manifestarse y sentirse escuchados, ¿no? Entonces, Bagua es un ejemplo al que no debemos volver. Yo no te podría decir si solo fue un problema de falta de comunicación, pero probablemente con una mayor apertura y escuchando los mensajes que se dieron, además no subrepticios, sino que se daban directamente desde los pueblos amazónicos, pidiendo tener participación en las normas que se estaban sacando, que tenían que ver con patrimonio forestal y con Amazonía. Habría que tener cuidado de no volver a caer en esos mismos errores. Si solo todo se va a solucionar con Escazú, mira, si tú ves mucho, hay dos chats, uno básicamente en que la gente expresa sus ideas y en el otro en que hacen preguntas y respuestas. Y hay mucha diversidad de opiniones, ¿no es cierto? Pero también yo creo que hay mucha información que podríamos todavía compartir. Se hacen afirmaciones respecto al tema de soberanía que yo creo que deberíamos empezar a descartar de plano porque no son reales. Se hacen referencia a participaciones extranjeras que, discúlpenme, no son así, no son como se están planteando. Ya estoy diciendo, se saca de contexto el tema de qué cosa es una parte del un usuario, un público, porque se dice que cada vez que se habla de la palabra público se habla de intereses subrepticios extranjerizantes, y lo primero que te dice es que son una o varias personas físicas o jurídicas o asociaciones, organizaciones, grupos que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte, que en este caso sería el Perú. Hay afirmaciones que realmente están sacando de contexto esto y que están generándole al acuerdo un rechazo, creo yo, basado no necesariamente en realidades. Yo te lo digo honestamente, Sandy, siempre comienzo y termino mis reuniones diciendo, acá está el texto del acuerdo, compártanlo. Incluso sabiendo que me expongo a que cuando juntas a 3 abogados salen 4 opiniones diferentes. Aún así, yo considero
que es muy bueno que cada uno se haga su propio criterio leyendo lo que realmente dice y no lo que puede que diga tal vez. A mí, por ejemplo, precisamente porque he trabajado mucho en temas de Amazonía, afirmaciones como las que has hecho, Javier, a mí, voy a usar la palabra, me preocupan, porque este concepto de la internacionalización de la Amazonía, discúlpame, no tiene un sustento que pueda ser valedero con la soberanía que tienen todos los países respecto de la Amazonía. Entonces, por más que hace 35, 50, 83 años alguien esté diciendo que es algo que se tiene que lograr, entiendo yo que puede ser entendida la Amazonía como un componente importante para la humanidad. Si solamente habláramos de cambio climático, que no estoy hablando ni siquiera de otros bienes y servicios que la Amazonía brinda, estamos hablando de a decir que algunos de los 7 países amazónicos que existen van a permitir que se hable de una internacionalización, o sea, ya son afirmaciones que para mi interpretación, por favor, ni que la sientas como algo incómodo, pero para mi interpretación buscan este concepto de unir, pero en base al miedo, y unir en base a lo que yo considero que no son realidades, y menos aún que se desprenden de este acuerdo, ¿no? Y me interesó porque cuando veía el chat, más que las preguntas, cuando veía el chat, veía en algunos lugares que se hacían afirmaciones o se repetían afirmaciones que no tienen sustento en este documento. Entonces, si no tienen sustento en este documento, más que pedirles que no las hagan, yo invito a seguir profundizando. No te digo que generar 5 talleres más como este o 5 diálogos más como este con la Universidad de Piura. Este ha sido un muy buen kickoff, este ha sido un muy buen inicio, gracias por hacerlo, pero sí a profundizar realmente en lo que dice el acuerdo y no en lo que se está, digo yo, afirmando, pero yo creo que sin sustento, que el acuerdo recoge. Gracias. ¿Me permite, Sandy? Sandy, tu micro. Sí, disculpa, es que he tenido un problema. ¿Me permite, ya que he sido Hay un eco. con Lucía directamente? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? adelante, Javier. Ya, perfecto. Javier, solo para terminar, como ya estamos sobre la hora, quisiéramos terminar entonces con Javier y sí, por favor, la réplica que consideres, pero yo te quisiera hacer también una pregunta para que finalices, porque has dicho algunos temas que te puedes despedir quizás con eso también. Y 2 quizás, y si pues son bien breves. ¿Qué pasaría si el Congreso lo firma, lo ratifica? Porque has dicho que se estén cumpliendo legalmente con algunos procedimientos. Entonces, por favor, como abogado, cuéntanos qué pasaría. Es decir, y la otra cosa es, sé que se necesitan 11 países firmantes. ¿Cuáles son los países que ya han firmado? ¿Qué países ya han firmado? Y para darnos un poco la idea de cómo está avanzando y quiénes son estos países. Por favor. 2 aclaraciones. 1, yo no soy abogado, tampoco soy doctor. Presenté mi tesis doctoral hace 1 año y pandemia mediante la voy a sustentar. De manera que no ostento ese grado. Respecto a la mención de Lucía sobre otros marcos normativos que internacionaliza, le va a contestar el propio artículo 7.1 del convenio. Dice, cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público y para ello se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales sobre la base de los marcos normativos internos e internacional. Y esto abre la puerta a la Corte Interamericana de Justicia sobre las asociaciones que
cumplen con las reglas nacionales. Se refiere, ya que es un acuerdo internacional, a aquellas extranjeras que se inscriben. Hay más de 7.000 en el Perú, dicho de paso, y que no tenemos nosotros una adecuada fiscalización sobre ello. Me preguntas, ¿qué pasaría si el Congreso lo firma? Inmediatamente una acción de un amparo o la figura que corresponda respecto a haber procedido de forma ilegal, porque está violando su propio reglamento. Y la última pregunta era, perdóname Sandy. ¿Qué países? ¿Qué países son los...? Yo sé que yo también he leído, como ha dicho ¿Qué Lucía, países? Sí. yo he leído y he visto ahí que se necesitan 11 países. ¿Qué países son? Se necesitan 11 países para que entre en vigor. Hasta ahora lo han firmado 7, lo han suscrito, técnicamente se llama así, lo han ratificado 9, perdón. Hay voces de que podrían haber algunas ratificaciones en camino, pero forman parte, para leer exactamente la lista, del Acuerdo de Escazú. A ver, por aquí la tengo. Quiero citarla textualmente, que no se me escape ninguno. Bueno, pues voy al texto original. ¿Te refieres a quién lo firmó como 22? ¿Puede ser? Sí, La pregunta estaba sobre los que lo habían ratificado, si no me equivoco. Sí. ¿Tú tienes la lista, Sandy, en la mano? Yo la tenía acá. Yo he visto una lista donde está Bolivia, está Ecuador, está también Guyana, está, me parece que Uruguay. Estoy pensando, la pregunta es sobre todo para saber qué países amazónicos son los que lo han firmado, ¿no? Más o menos. Si no te molesta... Ecuador, Bolivia. Ecuador y Bolivia, me parece. Sí. Ecuador y Bolivia. Sí, Ecuador, Bolivia, sí. Guyana. Sí, si estás hablando estrictamente de amazónicos, 3. Los otros son latinoamericanos y del Caribe. Correcto. O sea que estamos acompañados de 9 países que 5 de ellos, sin perjuicio sin desmero de ellos, digamos, son pequeños, no tienen, digamos, un territorio importante, digamos que son bastante ricos en su tamaño de biodiversidad, son del Caribe. Entonces, claro, si nosotros somos dueños, el Perú tiene 53% del territorio amazónico, entonces es importante tener esto en cuenta también. Ahora, yo me refería también a la soberanía. No quiero que se malinterprete. No es que nos van a quitar una parte del Amazonas o alguna parte. No. Sino a la soberanía en cuanto a la facultad soberana de un país del ejercicio. Y en la medida que nos lleva, lo dice el canciller, no lo dice Javier Mosacha, lo dice la Cancillería en su nota el 15 de julio. A adicionales obligaciones y abre las puertas, en otros idiomas lo dice, abre las puertas a otros requerimientos en caso de incumplimiento. Lo dice claramente, de manera que, ¿y eso qué significa? Que el Perú no puede tomar decisiones, sino que se va a tener que someter, si se diera el caso, que es absolutamente innecesario, riesgoso, inconveniente y contrario al interés, tomar ese riesgo. Si podemos hacer todo, y ahora ser reconocido, tenemos muchas, digamos, ventajas, hemos hecho mucho en materia medioambiental. Si hay otros países que quieren aprender de nosotros, le brindamos cooperación técnica gratuita. Pero no necesitamos, la propia Cancillería lo dice, obligarnos a adicionales, ¿cómo se llama? Exigencias exigibles internacionalmente. Y lo dice el secretario general como un acuerdo único, histórico, sin precedentes, palabras más o palabras menos, que se da en el mundo. De manera que no aspiremos a traer a Dinamarca cuando todavía no hemos podido salir del Perú de forma armoniosa, resolviendo los conflictos nacionales que, dicho ese paso, se pueden hacer si se aplica ampliadamente de una forma correcta la consulta previa,
tema que creo haber trabajado bastante durante muchos años en muchos países y que es la materia de mi tesis, ¿no? Donde ofrezco al final un modelo de resolución de conflictos ad hoc a los pueblos indígenas en 370 países en el mundo que hablan 350 idiomas y sobre los cuales por lo menos en 8 o 10 he experimentado en forma directa lo que significa para ellos los derechos colectivos que hay que amparar y que son ancestrales, garantizados por el propio convenio 169 en su prefacio como preexistentes a los procesos de colonialización o de colonia. Es decir, el Perú es un país multicultural, felizmente hoy está superando el negacionismo, que es el primer gran obstáculo, y tenemos que favorecer, y obviamente hay progresos en educación bilingüe, intercultural. Acabo de tener la feliz noticia hace 3 meses que una joven peruana se graduó de doctora en X materia en San Marcos, sustentando su tesis con escritura, parte del esfuerzo del Ministerio de Cultura en quechua. Esto es una maravilla, porque además recoge lo que dice el último censo. Hay más de 500.000 nuevos parlantes, quechua-parlantes en el Perú. Se ha recuperado el uro como lengua originaria del Titicaca. Y Lima, podríamos darle otra explicación también electoral, se reconoce, conforme al convenio 169 de autodefinición, en un 33% de origen indígena, conforme a los criterios, los artículos correspondientes de autodefinición del convenio 169. De manera que Escazú debería aprender del convenio 169 y no nos aporta nada nuevo. Más bien confunde, porque lo que dice el convenio, con esto termino, es que se puede ejercer, debe ser ejercidos todos estos derechos, pero que los pueblos indígenas, por su condición, digamos, singular, particular, ancestral, que hay que proteger y hay que obviamente garantizar en todos los extensos, que son más de 16 o 14 materias que prevé el convenio 169. Esto no implica que sea el menoscabo de los otros derechos como los ciudadanos tienen, ¿correcto? O sea, un shipiba es shipiba y es peruano, o es peruano y es shipiba, y en tanto peruano puede también perfectamente acceder a los mecanismos de transparencia que el Estado pandémico aún no puede garantizarnos. El Estado no hace lo que debe y hace lo que no debe hace 30 años. Nosotros hagamos lo que tengamos que hacer internamente y algún día, ojalá, podamos alcanzar el sueño de acercarnos a Aarhus, pero no al convenio de Escazú, que es mucho más exigente y que nos obliga internacionalmente. Eso es todo. Y por cierto, estoy muy de acuerdo a que se publique todo, que se sigan los diálogos, y los felicito a ustedes por la convocatoria y a Lucía, que ha sido una magnífica interlocutora. Muy bien. Yo no me queda más que agradecerles a ambos. El tema es apasionante. Yo creo que 1 hora y un poquito más nos ha quedado muy corto y podemos seguir hablando, podemos seguir teniendo estas reuniones. Y creo que al final ha salido también una preocupación de todos los peruanos de cómo ayudamos a sacar adelante los temas de conflictividad. Eso lo empezó hablando Lucía y yo creo que es un tema sumamente interesante. Y Javier, pues tiene una propuesta también sumamente interesante y sería cuestión de en algún momento conversarla, ¿no? Es decir, ahí hay un problema, entonces, también que tiene el Perú, ¿no? Muy bien, les agradezco mucho. Gran problema. Es un gran problema, sí. Les agradezco mucho nuevamente y muchas gracias de parte del PAD, ¿no? y de Confiep. Les damos bueno, hemos empezado con estos diálogos y vamos a seguir para una plataforma de conversación alturada y una propuesta interesante desde la academia y la empresa. Muy bien, buenas noches. Le agradecemos mucho. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Muy amable.